Yo creo que Diego Valdés ha demostrado el jugador en todo lo que va del certamen. Primero el campeonato normal y ahora en la liguilla, que es el jugador creativo, el jugador que necesita todo equipo para tener fluidez futbolística, transición en un mediocampo, pero con llegada. Es decir, el jugador más allá que demuestra al margen de ser el gran pasador, el gran jugador que habilita a los delanteros, es el jugador que está llegando como un segundo 9 desde atrás hacia adelante, con mucha visión de gol, por eso tiene esa cantidad de goles, ¿no? Más de hacer 8 goles, no siendo el goleador quizás del propio equipo. Para mucha gente que ve fútbol internacional, sin ninguna duda que debe ser como en el Real de Madrid hoy es Bellingham. Es decir, son la necesidad de todo entrenador, de todo equipo, un jugador de esa categoría. Yo creo que, como vengo viendo toda la liguilla, y he visto mucho del campeonato, no he visto muchas veces darle la importancia de jugar contra un Valdés. Es decir, en épocas, hablaría de que empezó en el año del Mundial del 86, después lo hizo Beckenbauer en el año 90 en Alemania. Muchas veces para contrarrestar a estos jugadores, lo más efectivo siempre fue la línea de 3. Entonces, yo veo de que en la propia liguilla, lo acabo de ver, vienen jugando, por ejemplo, el error que hizo el San Luis para mí en el primer partido, cuando se desespera más, cuando tiene el marcador en contra, se desesperó con 2 volantes de contención y le apretara a los 2 volantes de contención del rival, que América también tenía los 2 volantes de contención, pero queda flotando alguna vez ese jugador. ¿Y ese jugador quién es? El que juega atrás del 9, el que trata de tomar las espaldas de los contenciones, ese Valdés. Ante una línea de 3, es difícil que ese jugador algunas veces, por eso aparece después nuevamente un 4-3-3 y no un 4-2-3-1. Más los grandes equipos juegan más no con ese enganche atrás del 9, sino con 2 volantes, el 8 y el 10 llegando, con un 5, que es más el 4-3-3. Pero bueno, acá en México pocos han hecho esa línea de 3, salvo León. León la hizo. Bueno, veremos ahora en la final cómo toman a ese jugador importante que lo está demostrando por goles, por asistencia, y es el jugador más importante, yo creo, más que Fidalgo, que es otro jugador importante en la media cancha, sin ninguna duda, porque Jonathan es más de controlar, de ser el equilibrio defensivo. Con Fidalgo en pareja con un Valdés demuestran otro fútbol que no demostraron en el último partido que jugó contra San Luis porque faltó Fidalgo, entonces no lo cuento. Pero es un jugador muy importante y ha demostrado ser hoy el mejor volante que hay en México. Hoy sí, sin ninguna duda, porque te vuelvo a repetir, algunas veces ese jugador ya no, en los grandes, un Liverpool, de repente he visto lo que es Guardiola en el Manchester City, en el mismo, te vuelvo a repetir, en el Real de Madrid. Pero el Real de Madrid, cuando hace esa formación que se hacía mucho en Argentina con los Riquelme, con los D'Alessandro, con los Aimar, jugando contra un 4-3-3, muchas veces se paró un 4-3-1, que es un Valdés, un Bellingham, de 2 puntas. Es decir, algunas veces los sistemas se aplican, teniendo los jugadores contra este sistema, me paro mejor, puedo hacerte más daño y puedo estar mejor parado. Pero cuando vos tenés ese gran volante, pero con llegada de gol, con buen manejo, con desequilibrio, con buen pasador de pases en profundidad, bueno,
apareció el uno atrás cuando estamos hablando de, qué sé yo, de hace 17 años atrás, yo lo hacía Zidane en Francia, o un Totti lo hacía, o Totti del Piero y todos esos lo hacían en Italia. Es decir, los jugadores son los que te hacen el sistema aplicar, eso sin ninguna duda. Salvo en una selección que vos como convocás, ya tenés los jugadores que quieras. Pero en un equipo tenés que mirar qué tengo, qué condiciones de jugadores tengo. Bueno, América ha venido explotando. ¿Qué condiciones tengo? Bueno, tengo un gran pasador, un gran segundo 9 atrasado que genera, y ese Valde para mí el mejor jugador en este campeonato lo demostró, porque si vamos un poquito más atrás, fue criticado y muchas veces los aficionados de América estuvieron fuertes contra él. Pero finalmente, como fue también, estuvieron fuertes contra Fidalgo cuando tuvo aquella famosa expulsión. Entonces, bueno, pero tanto uno como otro han demostrado su categoría y hoy son dos grandes jugadores. Uno que es la salida clara, el protagonismo, la transición desde atrás hacia adelante, es Fidalgo. Cosa que el otro día no estuvo, América no fue el mismo. Es decir, hay jugadores que son muy importantes dependiendo en qué zona. Fidalgo es uno que asocia, es el que más llega para generar con Valdés y tener llegadas con Valdés. Pero hoy Valdés es el que está más arriba de todos, sin ninguna duda. No, cuando llamábamos más el enganche que vos estás hablando era en el otro sistema que se usó mucho también en un momento dado, te vuelvo a repetir, más se utilizó contra el 4-3-3. Cuando empieza a caducar el 4-3-3 en los años, yo calculo 80 y algo, 81, 82, 83, había muchos que jugaban ya como un gran equipo que fue el Milan, para que la gente entienda, de Arrigo Sacchi, que demostró ante el mundo, pero era más el 4-4, 1 y 1, Van Basten y Gulli. Otros, no teniendo esos jugadores por afuera, Milan tenía un Evani, un Donadoni, tenía jugadores por afuera. Muchos en Argentina se usó más, menos de ese 4-4, 1-1 que se decía, utilizó más el 4-3, 3 volantes, el enganche con 2 puntas. Cosa que al principio, cuando todavía estaba Vinicius sin lesionarse, Vinicius y Rodrigo en el Real de Madrid, el técnico Ancelotti pone a Bellingham. Bellingham juega ahí y eran 3 volantes. Y este suelto. ¿Por qué suelto? Porque era el enganche de los 2 puntas, pero contra un solo contención. En el 4-3-3 vos tenés un solo contención. En el 4-4 no, porque hay 2. Ahí es donde yo creo que dejamos de hablar del enganche, cuando el mundo empezó a jugar con 2 volantes de contención. Bueno, ese jugador importante es el que trata de tomarle las espaldas al contención si tenés una fluidez de buena salida. Generalmente otros dependiendo de qué jugadores tengo, otros han jugado, menos de jugar acá atrás del 9, lo ponen acá o lo ponen acá, como un segundo punta, pero no 2-9 así. Acá sí tiene, por esta característica de jugar por acá o jugar por acá, que hay otros equipos que hacen eso, cosa que es un cambio medio táctico y menos de jugar con el enganche atrás del 9. Es decir, han venido jugando, pero te digo, si vamos al Haya de Bangal, era el Culliver y atrás Clismati. Entonces, no es de ahora, ¿no? Mucha gente se cree que es moderno. No, lo han venido aplicando, por ejemplo, el Haya de Bangal de los años 90 y algo. En el año 82, 83 fue el Milan, y así ha venido, dependiendo de cuándo. No es fácil tener un jugador con, por ejemplo, para mí, Valdés no tiene nada que ver si vos me decís con Córdoba. Cuando ponen a Córdoba atrás, no, porque tenés que tener ese jugador que verdaderamente haga diferencia, porque es un jugador que de repente no baja tanto. No baja, es un jugador más
como un segundo 9, que es como se dice. Entonces, generalmente él va a un pressing en alto, círculo central, hasta ahí, pero no baja hasta allá. Entonces, son jugadores con una característica que para demostrar por qué juega, por la calidad que tiene, por la llegada que tiene, porque es un jugador de muy buena técnica y con gol. Y eso es muy importante.